Buenas, de nuevo, con el consultorio sobre historia de Puerto Real y volvemos a intentar atender a las consultas que nos hacen distintos amigos, vecinos y vecinas de Puerto Real con cuestiones relativas a nuestro pasado, nuestra historia y nuestro patrimonio. Pregunta David Abelenda, un amigo de muchos años. Amigo Manolo, ¿por qué crees que Puerto Real apuesta tan poco por su patrimonio arqueológico, véase hornos, dice púnicos, son romanos, o por su historia tan rica y tan desconocida? Bueno, esto nos lleva a David a calar un melón, que es el del papel del patrimonio histórico en general y arqueológico en este caso, en la realidad cotidiana de una ciudad, ¿no? En el imaginario colectivo de una ciudad. Puerto Real, a trancas y barrancas, ha conseguido algunos, no singularizo ni mucho menos en mí, pero a trancas y barrancas, ha conseguido que se pase de que en los años 90, cuando hablábamos de arqueología y de romanos, los pocos que lo hacíamos en Puerto Real, parecíamos como unos locos caprichosos que estábamos presos de una especie de deformidad o de formación profesional. Claro, tú como eres de historia antigua, tú como eres de romano, tú como eres de arqueología, bueno, pues ha pasado de eso a que hoy por hoy hablar de arqueología, de patrimonio en Puerto Real sea algo mucho más asequible, mucho más cotidiano. Evidentemente queda mucho por hacer y preguntas, cuestiones como la que tú pones sobre la mesa, ¿no? El hecho de que a ciudadanos de Puerto Real, como es tu caso, David, le parezca todavía poco, es, fíjate lo que te digo, un buen síntoma, una buena señal. Es señal de que vamos por el buen camino y de que la ciudadanía va reclamando más espacios para la arqueología, para el patrimonio y para la salvaguarda de estos bienes culturales que son comunes, que pertenecen a todos en nuestra Real Villa, ¿no? Decir que una de las cosas que está pendiente en Puerto Real es la revisión de las prospecciones arqueológicas del término municipal que se hicieron en los 80 del siglo pasado, que ya va para 40 años, que ya va para, son 30 y tantos años, y es necesario elaborar una carta patrimonial del término municipal de Puerto Real que comprenda el patrimonio arqueológico, que comprenda el patrimonio monumental inmueble, que comprenda el patrimonio etnográfico, el patrimonio virtual, incluso el patrimonio mueble, el patrimonio inmaterial, las distintas formas de patrimonio de Puerto Real. Empezar por, que os voy a decir yo, ¿no? Por el patrimonio arqueológico sería una muy buena forma de ir dando forma a esa carta patrimonial de Puerto Real. José Ignacio Barsev pregunta si ha sido localizada la fosa con los muertos del lazareto de soldados de la guerra de Cuba y si es así, ¿cuál es su localización? Bien, a la hora de hablar de este tema, lo primero que me viene siempre que hablamos del tema del lazareto, de la isla del Trocadero, es esa referencia del lazareto que mi familia, en casa de mis abuelos maternos, que tenían familia salinera, que tenían familia en Chupones y en toda la zona del Trocadero, estaba siempre presente, ¿no? Ese topónimo del lazareto y esa especie de amenaza, entre comillas, sui generis, que era la de anda niña que vas a terminar en el lazareto, o anda niño que te vamos a llevar al lazareto, ¿no? Como sitio de mala condición, como sitio maldito hasta cierto punto, ¿no? Y sobre el tema de la fosa de los difuntos del lazareto relacionados con la guerra de Cuba y tal, hay que decir, de justicia decir, que quien ha desarrollado una línea de trabajo o viene desarrollando una línea de trabajo en ese sentido es el compañero historiador Manuel Iscorreina, que ha trabajado el tema del lazareto y ha llevado a cabo, ha puesto negro sobre blanco diversas publicaciones, quizá todavía no una publicación verdaderamente de conjunto que especifique, clarifique y explique, pero sí ha realizado distintas aproximaciones a este tema, ya digo, un tema, el del lazareto, que no ha descubierto nadie, que no es que lo haya descubierto ni Manuelisco ni yo, sino que existe en el imaginario colectivo portoraleño y que esperemos que esa línea de trabajo de este colega o de otro historiador portoraleño pueda llevar a la identificación y descubrimiento de esa continuación del sitio histórico del Lazareto, que es la que nos plantea José Ignacio Barset. Y Antonio Gil Berrocal
nos pregunta ¿qué opinión tiene de la estela que se atribuye a una vivienda puertorriqueña de confusa localización y si hay enterramientos romanos en el municipio? Por estela puertorriqueña, yo quiero pensar que se refiere al que hasta ahora es el único epígrafe funerario que ha aparecido en Puerto Real, que es el epígrafe, la inscripción romana de Optata Erennia, una liberta romana, es decir, una antigua esclava liberada, y que publicamos en su día el compañero Anthony Álvarez Melero, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla, y yo en distintos sitios, ¿no? Que publicamos en alguna revista europea, está publicado, por ejemplo, en francés, la Année Épigraphique, y que hemos publicado también en España, ¿no? Es un epígrafe funerario pequeñito, de reducidas dimensiones, que sí, que nos parece estar hablando de enterramientos en el ámbito del término municipal de Puerto Real, cuya localización es confusa porque, como confusa en el sentido de que se encontró deslocalizada, no in situ en una tumba, sino como material de construcción en una obra, con lo cual estamos hablando de aportes de tierra que vaya uno a saber de dónde y de cuándo, ¿no? En una casa en el centro del casco histórico de Puerto Real, donde esa pequeña lápida, pues que estamos hablando de 30 por 30 o 25 por 25 de dimensiones cuadraditas, en un formato muy clásico de época romana alto imperial, pues se encuentra deslocalizada respecto al que debió ser su origen. Hombre, está claro que si tenemos poblamiento en época romana en Puerto Real, si hay un poblamiento disperso en villae, en fundus, en espacios rurales, incluso en vicus, como el del barrio de Jarana, es decir, pequeños núcleos, aldeas de población, quizá no un gran municipio, quizá no, por supuesto no un gran municipio, pero quizá no una población con mayor entidad, con independencia del estatuto jurídico que pudiera tener o haber tenido, evidentemente la gente se moría, evidentemente habría enterramientos o debe haber enterramientos de incineración y de inhumación de época romana. ¿A dónde nos lleva esto? Pues al hilo de otra de las preguntas que se han formulado hoy, al hecho, a la que formulaba el amigo, vecino y paisano David Abelenda, nos lleva al hecho de que queda mucho por investigar, de que queda por hacer la carta arqueológica del término municipal de Puerto Real, de que queda mucho por sacar adelante y que la arqueología, cuando se investiga, como cualquier otro campo de investigación, da muchas sorpresas. Así que, Antonio Gil Berrocal, hasta el momento es difícil ahondar en las cuestiones que tú planteas, pero yo confío y créeme que hago todo lo posible en la medida de mis limitadas fuerzas como humano, porque acabemos el siglo XXI mejor de lo que acabamos el siglo XX. Y con estas tres preguntas, pues damos término al espacio de hoy, a este momento de consultorio histórico sobre Puerto Real, invitando a toda la ciudadanía a dirigirse a los espacios virtuales de Puerto Real Hoy, a Facebook, a Instagram, a Twitter, para dirigir a través de esos conductos sus preguntas al consultorio de historia de Puerto Real, porque poniendo las preguntas en otros espacios virtuales dispersos nos es materialmente imposible llegar a todas, a todos y conseguir canalizarlas como rogamos a través de los espacios virtuales Instagram, Twitter, Facebook de Puerto Real Hoy, para poder de esta manera seguir avanzando en este consultorio histórico de y sobre Puerto Real.